estamos abriendo otra emisión de Debate Abierto. Estamos en vivo aquí desde la pantalla de Canal 8. Mucha gente nos ha instado a que distintos temas tratemos en este espacio. Les anticipamos que seguramente vamos a estar debatiendo y abriendo la posibilidad de conocer opiniones sobre los temas que hacen al Tucumán de nuestros días, pensando en esta cuenta regresiva hacia las elecciones del 28 de agosto, cuenta regresiva que marca 46 ya días para esta votación. Hoy vamos a meternos con un tema que hace a lo que le pasa a muchos seguramente todos los días cuando tienen que salir a trabajar, cuando tienen que salir a llevar a sus chicos a la escuela. Estamos hablando del transporte público de pasajeros en la provincia. Vamos a tratar de poner la mirada allí, de analizar lo que está pasando y de conocer las opiniones de los protagonistas de la política, de usted también, sobre esta cuestión que, como decíamos, hace a cómo vivimos, a cómo viajamos los tucumanos todos los días. Vamos a conocer algunos datos y ya sí a charlar con los entrevistados del día. Los datos hablan de cómo viajamos los tucumanos. Estos son datos oficiales. En algunos casos señalan la presencia de, por ejemplo, 17 empresas de transporte que operan en la capital. En total son 60 las que operan en toda la provincia, en todo el ámbito de la provincia. Se venden 12 millones de boletos anualmente en el ámbito de la capital, donde hay 398 unidades en operaciones. Si uno cuenta todo lo que pasa en la provincia, llegamos a casi 600 unidades. El precio del viaje es uno de los temas que se discute, que está en la polémica. Tucumán está entre las provincias más caras en relación a las distancias que se recorren. Tiene un boleto urbano de 2 pesos, Sal de Santiago del Estero están en 1,50, Catamarca 1,75 y en Buenos Aires, donde hay distancias mayores, los precios varían entre 1,10 y 1,20. Algunos reclamos que hemos levantado de noticias, de informaciones de los últimos años, en este caso un trabajo que habían hecho unos estudiantes secundarios de la provincia, señalando por ejemplo la necesidad de que haya colectivos más limpios, que se respete el horario de pasada, que haya una mejor disposición de los choferes a la hora de atender y sobre todo el horario corrido de los fines de semana, una preocupación de los jóvenes particularmente y que ha motivado discusiones en el Consejo Deliberante. Hay que recordar que hay una ordenanza vigente que obliga a realizar recorridos nocturnos durante el fin de semana. Ha habido, lo hemos señalado y creo que en a las 7 también hablaban de este tema, un planteo de, por ejemplo, el concejal Pellegrini para que esto se cumpla, pero la realidad es que esta es una demanda de los ciudadanos. Todas cuestiones que tienen que ver con cómo funciona un servicio vital para mucha gente, porque tiene que ver con el traslado, pero que también hace el sistema político, porque hay una discusión también, por ejemplo, de los subsidios que aseguran que se mantenga el precio del viaje a valores razonables. Por lo menos esto es lo que señalan desde el gobierno. Y uno de los de las miradas distintas sobre esta cuestión seguramente la va a aportar Daniel Blanco, que está hoy con nosotros. Gracias, Daniel, por estar aquí. Daniel es candidato a gobernador y a legislador en primer término por la capital, por el Frente de Izquierda. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué mirada tenés sobre esta cuestión? Vos sos un hombre que hace mucho transita en la política y desde el espacio en el que vos militás, siempre hay una mirada crítica para estas cuestiones vinculadas, por ejemplo, al transporte público. Bueno, lo primero es que las quejas de los usuarios son legítimas. No estamos en presencia del Tano Pasma acá, sino de gente que se queja porque efectivamente frente a la necesidad del transporte hay un montón de falencias. El problema de base es que estamos en presencia de un servicio público administrado privadamente. Cuando uno tiene un problema de esta característica, lo que es público, bajo la conducción privada, se transforma en un negocio para ver cómo se puede obtener mayores ganancias y no cómo se puede prestar un mejor servicio de acuerdo a las necesidades que tiene el usuario. Por ejemplo, en términos de frecuencia. Manejado privadamente, la frecuencia que menos pasajero puede cargar son raleadas. Eso es lo que ocurre el fin de semana, ocurre en determinados horarios de la noche. Entonces, ¿qué es lo que propondríamos desde el Frente de Izquierda? Es una reconversión del sistema de transporte que atienda a una gestión donde tenga que participar necesariamente el usuario, a través de organizaciones que se tienen que dar adecuada para esos fines. Eso es lo que tiene que determinar la frecuencia, la calidad del servicio. Un problema fundamental
es que está demostrado mundialmente que el servicio de transporte, quienes son los trabajadores del transporte, los que conducen, es un trabajo insalubre. Indudablemente la gente se queja frente a los choferes, el carácter, determinadas actitudes, pero lo que hay que atender es que son obligados a trabajar muchas veces 12 horas. Y en calidad de trabajo insalubre, nosotros partiríamos de reconocerle las 6 horas de trabajo y la remuneración que cubra el costo de la canasta familiar, que es lo que debe contemplar un salario. Y el otro problema fundamental, porque acá interviene, si uno toma presente el transporte, el municipio, la provincia y la nación. Acá la nación, ¿cómo interviene? Subsidiando a todos estos empresarios, porque subsidian por unidad, subsidian por el gasoil, subsidian por distintas cuestiones en términos impositivos, etc. Es indudable que se ha armado un poderoso negocio que lo sufructa un grupo de empresarios en cualquier lugar del país donde uno vaya. Y pensamos que si ese dinero del Estado está destinado a subsidiar un servicio deficiente, tenemos que hacer una reconversión de colocarlo bajo dominio público, con participación de los usuarios, en su contralor, en la discusión de cómo se tiene que prestar, y indudablemente esos subsidios tienen que estar dirigidos a reconvertir las unidades. ¿Cómo puede ser que en calles tan angostas el transporte acá en la provincia está colapsado? Porque está abarrotado de automóviles, etcétera, prácticamente para hacer 10 cuadras uno demora media hora. Sintetizando, Daniel, la propuesta de ustedes en referencia a la cuestión del transporte sería estatizar lo que es el manejo de... Transformarlo en dominio público, que no es solamente estatizar. Sí tiene que estar sostenido por el Estado, pero tiene que estar gestionado, controlado por los trabajadores, por los usuarios, que son... Es decir, hay que aclarar, hoy el sistema es estatal, pero está concedido a empresas privadas. Privadamente. Entonces piensan en razón de los beneficios del dueño de tal o cual empresa. Y por lo tanto el usuario que espere, no se lo tiene presente. Y en términos generales, ¿qué mirada tienen sobre cómo funciona el sistema, más allá de esta propuesta, mirando o pensando a futuro, en el día a día? Porque hay fallas o cuestiones que son señaladas por los usuarios, también realidades que señalan los propios empresarios. Por ejemplo, el hecho de que se haya cambiado el régimen de subsidios en las últimas semanas y obligó a disminuir la frecuencia porque no se consigue gasoil. Habla de un sistema que está colapsando. Está colapsado muchas cosas, pero es indudable que esta parte del colapso no puede ser que lo pague el usuario. Como vos recién decías, tenemos las tarifas más caras y donde los costos empresarios están subsidiados. Entonces eso no corresponde. Hay que hacer un rescate del sistema público donde no solamente hay que pensar en el transporte por vía carretera, digamos. Acá cada vez que viene una elección se reinaugura los talleres de taxismo y el servicio. Las grandes ciudades tienen que tener un servicio donde la prestación ferroviaria tiene que ser rescatada y restaurada. Está demostrado que es el servicio menos contaminante y el más barato. Indudablemente no puede estar toda la ciudad cruzada, pero hay que empezar a razonar seriamente cómo se hace una inversión que vuelva a colocar a ese transporte que fue histórico y tradicional en nuestro país y que prestaba un gran servicio, que pueda ser restablecido. Eso desagotaría esta situación colapsada de las calles, de las avenidas y de las autopistas. Vamos punto y aparte en la cuestión del transporte, vamos a volver a hablar de eso, pero me gustaría tu análisis sobre el proceso electoral, donde te tiene como candidato a gobernador y a legislador, en un proceso donde, si lo vamos a poner en términos futbolísticos, siempre aparecen los sectores de izquierda y ustedes están dentro de esos grupos, como los partidos chicos, los equipos chicos peleando en una elección donde, pareciera todo ceñido al Real Madrid o al Barcelona. Bueno, pero si hacemos las comparaciones de los equipos chicos, no en el campeonato español, sino en el campeonato argentino, en una de esas podemos dar una sorpresa, porque los grandes, los millonarios, se fueron al bombo. No, el tema es el siguiente. Indudablemente, el Partido Obrero y nuestros aliados en el Frente de Izquierda nos presentamos en toda la provincia, en varios municipios, en una decena de comunas. Vamos a una pelea desigual por los recursos que están colocados, por un montón de atributos que el régimen electoral le da al oficialismo, y este régimen perverso de los acoples, que es un rescate del sistema de sublema con otros beneficiarios directos del mismo,
y que indudablemente crea un sistema de tipo fraudulento, como era el sistema de Sublema, y así se lo derogó. Entonces es una pelea desigual, que los funcionarios estén como funcionarios y sean todos candidatos, etcétera. Bueno, pero desde el Partido Obrero, y yo personalmente nunca me he quejado de la adversidad, siempre puse el pecho, fui al frente y expliqué cuáles son nuestra propuesta, nuestras ideas. Hoy nuestra aspiración, en términos de una victoria política, es ingresar a la legislatura. ¿Qué representa esto? Representa una necesidad para el pueblo de Tucumán. Porque si uno toma la legislatura hoy, ya no es ni una caja registradora. O sea, en la legislatura todos los reclamos populares, cualquiera, sea el de los jubilados hace 7 años que están autoconvocándose en la plaza, sea el de los autoconvocados de la salud que hace 3 años que están peleando, sea el reclamo de la explotación infantil que hay en el trabajo rural, sea el reclamo de los trabajadores que quieren un convenio y un salario y terminar con la precarización. O sea, cualquiera de los reclamos ambientales, de los derechos humanos, la inseguridad ciudadana, etcétera, no tienen caja de resonancia en la legislatura. En la legislatura lo único que se hace es suscribir las disposiciones que bajan desde el Poder Ejecutivo. Nosotros creemos que la legislatura tiene que ser abierta a que el pueblo pueda encontrar un protagonismo, y eso solamente lo puede hacer si la izquierda ingresa a la legislatura. A través nuestro, todos estos reclamos se transformarían en tribuna popular y iríamos con una agenda a dar la pelea para que se resuelvan los problemas. Este fenómeno que está señalando, la posibilidad de dar pelea, ya pasó en la provincia de Tucumán, pasó en la Convención Constituyente, donde ustedes pudieron sentar 2 representantes, estabas vos y Martín Correa. Sí, en una constituyente que duró 2 meses, 4 sesiones, y que a pesar de eso todavía está dejando secuelas. Sí, secuelas todavía. La mejor demostración de que la Suprema Corte tiró abajo el régimen electoral, ¿no es cierto? Fundamentalmente de quién iba a ser la comisión, la propia Junta Electoral, inclusive utilizando dentro de las argumentaciones parte de los discursos que yo emití para impugnar esas modificaciones en la constituyente. No, la pregunta iba porque decir, bueno, ahí se dio esa lógica de poder plantear una agenda distinta, pero la mayoría seguía siendo abrumadora en contra de ustedes, que tanto que se tuvieron que retirar de la Asamblea. Claro, pero fueron 4 sesiones y una reforma que abarcaba la cuestión constitucional. La cuestión constitucional. Ahí lo que nosotros demostramos fue la calidad para poder enfrentar cualquiera de los temas, porque una constitución es abarcativa de la totalidad, todos y cada uno de los temas que fueron abordados. Y teníamos posición tomada, fuimos capaces de poder colocar, siendo una minoría de entre las minorías. Éramos 2 legisladores del Partido Obrero, 2 constituyentes, frente a 36 oficialistas. Sí. Y sin embargo, los colocamos y los acorralamos en muchas oportunidades. Indudablemente en los números no podíamos triunfar, pero le dimos trascendencia popular a un conjunto de reclamos, fundamentalmente el tema de la inseguridad. En ese momento habían aparecido el cadáver de Paulina Lemos. Se ha puesto en pie un movimiento contra la impunidad que pelea frente a todas las cuestiones que hacen a la inseguridad ciudadana, que es el problema de la vida misma de las personas. En materia no de proponer un endurecimiento de la mano dura, sino en tratar de desmantelar las mafias que muchas veces aparecen inclusive protegidas y amparadas desde el propio Estado, como quedó demostrado en muchas denuncias que los medios periodísticos han mostrado de la relación de la policía con los narcotraficantes, etcétera, etcétera. Daniel Blanco, gracias por estar aquí. No, gracias a usted. ¿Alguna visita puedo pasar? Sí, por favor. El viernes 22 en La Fotia, a las 20 horas, hacemos un acto público con la presencia de nuestro diputado de Salta del Partido Obrero, Claudio del Pla. Vamos a presentar nuestra plataforma y los principales candidatos. Repetimos qué día es, el viernes 22 a las 20 horas en la sede de Fotia, Congreso y General Paz. Gracias, Daniel Blanco, por estar aquí. Hoy estamos hablando del transporte público en la provincia de Tucumán, pasando también por la actualidad política, en este caso con uno de los candidatos del Frente de Izquierda aquí en la provincia. Vamos al corte y después seguimos hablando del tema al día.